Se está grabando la reunión. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Carlos Faustino, pertenezco al grupo número 3 y vamos a realizar el dictado de la presentación del día de hoy, motor de arranque. El enfoque de hoy: desarmar y conocer la estructura interna de un motor de arranque, realizar pruebas para verificar su correcto funcionamiento y diagnosticar la falla que puede presentar. Integrantes: mi persona, Faustino Soles Juan Carlos, León Poconca Francisco Daniel, Ángel Piero Loyola y Reyes Auqui Roberto. Materiales: en esta ocasión, para el desarrollo de la experiencia, se utiliza una llave de herramientas, multímetro, pinza perimétrica, la misma caja de herramientas y una mesa de trabajo. Tipo de motores según su sistema o mecanismo. Tenemos los convencionales, planetarios y de reducción. Verificación de voltaje en la batería. Es importantísimo. Por ello hemos verificado el voltaje de esta batería y nos arrojó un valor muy aceptable de 12.36. Reto 1. Motor de arranque, mecanismo de reducción. Reconocimiento de terminales de motor de arranque. Se encuentran de motor, solenoide y batería. Ahora se van a realizar las pruebas de funcionamiento del motor de arranque, solenoide y motor de arranque, como se puede observar. Y para el funcionamiento de las bobinas, tanto impulsoras como de retención, como del mismo motor. Desarmar el arrancador y reconocer todos sus componentes. Este es el estator, bobina, rotor, carbones de conexión entre bobinas y tierra y el mecanismo Bendix. Armar como estaba el arrancador o mejor de lo que ya estaba. Y diagnóstico de fallas. En este caso, el solenoide le faltaba el émbolo, el cual tiene un pequeño resorte, el cual permite el accionamiento para impulsar como de retención, que es accionado por las bobinas. Y en los carbones están ligeramente desgastados y las conexiones que van con el estator están cortadas. Explicación del flujo de corriente. Esto va así. Cuando se acciona la llave, el positivo de batería va a recibir las señales de la batería, lo cual va a permitir que todo el sistema se energice. Esta corriente va a pasar por el terminal de motor, el cual es una asa o un puente, el cual va a energizar el sector. Ahí se pueden observar dos pestañitas, las cuales van conectadas con los carbones, en este caso las conexiones están cortadas, a los terminales que están con aislante de baquelita. Estos carbones van a permitir energizar el rotor, que va a permitir su giro y accionar los demás mecanismos, para que finalmente retornen el carbón y este ya pueda finalizar en tierra o en chasis. Para le doy el pase al siguiente compañero. Buenas tardes, estimado maestro. Voy a explicar sobre el motor de arranque en mecanismo planetario. Pásalo, compañero. En primero reconocemos los terminales del motor de arranque, que es el solenoide, la batería y el motor. Hacemos realizar las pruebas de funcionamiento de un motor de arranque por solenoide y motor y de arranque, ¿no? Pásalo, compañero. Por otro lado, desarmamos el arranque y reconocemos los componentes internos. Pásalo, compañero, por favor. Reconocemos el estator, el rotor, el solenoide, los carbones y la horquilla. Pásalo, compañero. Por otro lado, vemos el armado del arrancador y mejor lo que ya estaba, ¿no? Diagnosticamos las fallas y vemos que en las fallas, vemos que del terminal del motor está cortado el cable y vemos que los carbones están muy desgastadas, están en un mal estado y no están funcionando adecuadamente y los terminales que van hacia el solenoide o el motor están cortadas y eso quiero decir que no funcionan los arrancadores. Pásalo, compañero. Doy paso a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Aquí debo hablar sobre el reto 3. Esto nos va a hablar sobre el motor de arranque, que tiene un mecanismo de tipo de reducción. El reconocimiento de las terminales del motor de arranque son tres, que es el terminal de batería, el terminal de motor y el terminal del solenoide. Para ello se realizaron pruebas eléctricas al solenoide y al motor de arranque. Al aplicar corriente, ninguno de los dos respondió, lo que va a indicar que hay una falla interna en el sistema, que probablemente sea de tipo eléctrica o mecánica. Siguiente. Procedimos a desarmar el motor de arranque con cuidado, separando cada parte para su inspección, verificando el estado general de los componentes internos. Una vez abierto, identificamos los siguientes componentes: el solenoide, los carbones o escobillas, el estator y rotor, y el mecanismo de Bendix. Después de revisar y corregir las fallas, armamos el motor de arranque nuevamente, asegurándonos de que todo quede en mejor estado de lo que ya tenía en el inicio, con conexiones firmes y piezas limpias y alineadas. Después de revisar y corregir, finalmente confirmamos que la falla estaba en los carbones, que se encontraban desgastados y tenía un corte del carbón al estator. Para ello, se debe reemplazar los carbones por unos nuevos y hacer la conexión del estator. Siguiente, mi compañero. Buenas noches, profesor. Yo le voy a explicar acerca del reto 4. Mi nombre es León Poconca Daniel. Y lo que tenemos en la imagen es un motor de arranque de mecanismo de reducción. Pásale, por favor. Realizaremos las pruebas de funcionamiento del motor de arranque, solenoide y motor de arranque. Pásalo. Los componentes que se ven en este arrancador vienen a ser el mecanismo Bendix, el solenoide, el estator, el rotor y los carbones. Y les voy a explicar un poco acerca de cómo funciona eso. El mecanismo de Bendix permite que el piñón del motor le arranque al engranaje con el volante del motor. El solenoide activa el sistema de recibir la corriente. El estator genera el campo magnético al rotor y gira dentro de él y transmite el movimiento, ¿no? Los carbones hacen contacto con el rotor y permiten el paso de la electricidad. Acá podemos ver en imagen cómo es el motor de arranque, y el diagnóstico que se le realiza es que se puede visualizar en imagen que los carbones están gastados y no hay un contacto con las salidas que tiene esos terminales, ¿no? Y bien, pasa por favor. Gracias, eso sería todo, profesor.